45 minutos han transcurrido ya de la hora 10. Continuamos en La Voz del Diario y hoy es mañana de microjurídico. Y para ello, como siempre, nos acompaña la abogada y mediadora en asuntos de familia, doctora Roxana Zapata, a quien voy a dar los buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Adriana. Buen día a toda la audiencia, el diario que se escucha y, bueno, buen día al operador también. Bien, Roxana, hoy vamos a hablar sobre recurso de amparo. Exacto. Bueno, muy interesante. Me pareció importante traerlo a la radio este tema, también propuesto por ustedes, porque, bueno, atento a las crisis que estamos viendo, por ejemplo, en los ámbitos de salud, es un tema que a la audiencia le interesa. Y escuchando, no solo a mis clientes, sino en alguna fila de algún lugar, escucho y digo cuánta información hay acertada y desacertada. Entonces está bueno estos micros para bajar un poco la información en un lenguaje claro y sencillo a la audiencia. Cuando hablamos de amparo, hablamos de una herramienta que ya venimos, no es algo novedoso que apareció ahora, sino que es una herramienta que ya por allá en el 1966 ya estaba previsto judicialmente con el fallo Siri-Cot, ¿no es cierto?, desde antaño, pero que entra a participar en nuestra legislación con la reforma constitucional en 1994. Y empezamos a hablar de amparo, habeas corpus, habeas data en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Es decir, que esto ya empieza a tener jerarquía constitucional y ser plenamente vigente en el 1994. Bien. ¿Sí? ¿Qué es el amparo? Para explicarlo de esta manera. A ver. Nosotros tenemos derechos, pensemos en una moneda de dos caras. Una cara son los derechos a la salud, a trabajar, los derechos que tenemos fundamentales que hemos ido hablando durante todos estos micros. ¿Y qué pasa? Frente a la vulneración o la afectación de uno de estos derechos, tengo la necesidad de protegerlos. Ahí aparece la otra cara de la moneda, que es la garantía, ¿sí? Todos los derechos tienen una garantía, es decir, que frente a su vulneración yo voy a poder protegerlo. Tengo distintas herramientas judiciales, legales. Y acá es donde aparece el amparo como una cara de estas monedas frente a determinados derechos que me pueden vulnerar y que yo tengo que restablecer. Bien, hablando justamente de los derechos, ¿qué derechos implica, Roxana? Acá hablamos siempre de derechos fundamentales, que es el derecho a la vida, el derecho a trabajar, el derecho a la salud y el derecho a la educación. Esos son los principales derechos fundamentales que hablamos y decimos necesito un recurso de amparo o una acción de amparo para restablecer cualquiera de estos cuatro derechos que me están vulnerando en cualquier momento de mi vida. Bien, y también hablábamos de esto del derecho a la libertad. Exacto, muy bien. Esto también está incorporado en la Constitución Nacional y no hablo de amparo, sino que hablo de habeas corpus. Cuando a mí me afectan mi libertad ambulatoria, esto es cuando estoy privado ilegítimamente de mi libertad o privado de mi libertad por alguna cuestión dudosa, arbitraria, ilegal, existe, ¿por qué me estoy preso? ¿Por qué estoy detenido? ¿No? ¿Por qué estoy en esta circunstancia y todavía no intervino un juez o demás? Acá aparece esta herramienta rápida, expedita, ágil, que es el habeas corpus. ¿Sí? ¿Puedo iniciar un amparo contra cualquier acto que me perjudique? Y acá es muy importante esta pregunta y acá empezamos a desasnar, ¿no es cierto? ¿Cualquier cosa es un amparo? ¿Por cualquier cosa prospera un amparo? Y la verdad que no. Con esta antesala que estoy dando es, si me afectan alguno de estos derechos, el derecho a la salud, a trabajar, a la educación, algunos de estos derechos, recién ahí aparece el amparo. Me ha pasado por ahí escuchar en algún lugar que dicen, por ejemplo, en temas de familia, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No puedes ver a tu hijo, tu hija? No, hace un amparo. Entonces uno dice, ¿y prospera ahí un amparo? No, ahí no prospera un amparo, ¿no? O tengo un problema de vecindad, no puede ser, esto, lo otro, como hemos hablado en otros casos, no, hacerle un amparo, no andar al juzgado y pedir un amparo. Dice, no prospera en esos casos el amparo. El amparo va a ser una medida que va a prosperar y primero tengo que pensar en esto, en algunos de estos derechos fundamentales que me están afectando. Claro. No, me están afectando en mi trabajo, en la salud, acceder a la salud, a la educación, a la vida en sí, ¿no? Cuando hablamos del aborto y todas estas otras cuestiones, ¿no? ¿Y qué pasa? Tienen que darse algunos otros requisitos, como por ejemplo, tiene que haber una arbitrariedad manifiesta, decimos los abogados. ¿Qué es esto? Que haya algo que no corresponde. ¿Por qué es de esa manera? ¿Por qué sí o por qué no? ¿No? Me están negando algo. ¿Por qué? ¿No? Tiene que haber, la legalidad tiene que ser manifiesta, no algo oculto. Che, ¿será así? No, es a claras luces, esto es ilegal. No necesito, tengo secundario completo, primero. No, a claras luces, me están negando algo y a claras luces es ilegal. No necesito tener determinados conocimientos para darme cuenta que algo no es. Y después el otro requisito es que no hay el recurso de amparo va a prosperar cuando no haya otra vía más idónea para resolverlo, ¿no? Un ejemplo podemos dar. A ver, me están afectando
mi salud en tal cuestión, ¿no? No obtengo un determinado medicamento, ¿no? Para ir ahondando ya un poquito en los amparos. Entonces digo, ¿no me dan tal medicamento? Que puede pasar, a cualquier oyente le puede estar pasando ahora. Listo, hace un amparo. Y la pregunta es, ¿ya presentaste una nota pidiendo eso? ¿Ya consultaste? ¿Ya llamaron por teléfono? ¿Ya mandaron, no sé, una carta de documento? ¿Ya mandaron un telegrama? No, todavía no lo hice. Entonces frente al primer incumplimiento no prosperaría el amparo. Probablemente te lo rechacen in limine, decimos. Entonces, tiene que haber otras vías, ¿no? O, por ejemplo, me aumentó mucho la luz o el gas, una cuestión, listo, hacer un amparo, porque mira lo que te están afectando. Consulta, ¿ya fuiste a defensa del consumidor? ¿Ya fuiste a hacer la nota? ¿Fuiste a ver si te daban el subsidio? O sea, primero yo tengo que agotar otras vías y ahí recién prosperaría el amparo. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo acá? Que se nos vamos haciendo como filtros, ¿viste? Como cuando uno compra cosas en internet, vamos haciendo filtros. Sí. Entonces, ¿prospera porque no puedo ver a mis hijos? No. Ya vimos que eran derechos fundamentales. ¿Prospera en cualquier caso? No. Ya vimos que tiene que haber una ilegalidad manifiesta. ¿Prospera contra cualquier negativa? No. Yo antes tengo que haber visto si agoté las otras vías. Entonces ahí vemos que quedan muy poquitos temas en los cuales prospera un amparo. Claro. ¿El amparo se hace por escrito, Roxana? Sí. Esto todavía continúa de esta manera, se hace por escrito. Yo tengo que hacer, después vamos a ver de qué manera, poniendo mi nombre, mi DNI, firmando con la firma homológrafa, decimos los abogados, de puño y letra, agregando documentación, fundamentando lo que yo digo. No es necesario tener mucho lenguaje, que sea claro y concreto. Tengo una enfermedad, necesito tal medicación y no llega. No es necesario tener demasiado lenguaje jurídico y rebuscado. Una petición clara, concreta, concisa y con la documentación que me está respaldando este pedido, ¿sí? Sé de casos, no desconozco acá en el juzgado de Villa Regina, sé de casos en el juzgado de General Roca que frente a una persona contra una obra social que no le estaban cumpliendo, estaba desde Buenos Aires, quería hacer un amparo, correspondía al juzgado de Roca y lo hizo por llamada telefónica. La secretaria del juzgado, que es digamos similar al juez, fue a que acreditó que efectivamente era persona y le abrió un acta. Por llamada telefónica, hoy tenemos los medios virtuales. Entonces, por videollamada, le abrió el acta y acreditó que era esa persona. Situaciones excepcionales, ¿no? Pero no es que yo haga un amparo por teléfono o haga un amparo por WhatsApp. No. Es un escrito. Tiene su formato. Exacto, una formalidad tiene. ¿Se necesita un abogado, abogada para empezar un amparo, Roxana? En principio no. ¿Sí? La ley dice que no es necesario el asesoramiento legal. Pero es necesario, y acá dicen, claro, por eso la abogada hace micros, ¿no? Le quiere dar trabajo a los abogados. Y la verdad que no es tan así, sino que los abogados conocemos determinados tecnicismos o formas que es necesario tenerlas en un amparo. Por ejemplo, acá tenemos a Adri, dice Adri, necesito interponer un amparo, yo más o menos tengo unos conocimientos, me manejo con la compu, o por puño y letra voy a escribirlo, bárbaro. Vas a presentar tu amparo y el juzgado te va a decir, bueno, dele traslado a la obra social que usted le reclama. Y vos decís, ¿cómo traslado? ¿A dónde tengo que ir? Bueno, es un tecnicismo muy propio de los abogados. Ya Adri se pone nerviosa, ¿no? Y después dice, bueno, notifíquese por 5 días o el plazo de... Y ya uno se desorienta. Esos tecnicismos los conocemos los abogados. Además, de tener en cuenta determinadas cuestiones, ¿no es cierto?, dónde se debe interponer, esto de la jurisdicción, que por ahí la gente cree que es un amparo, lo hago, lo presento y me lo dan. Y no es tan así. Hay que cumplir plazos, determinadas formalidades. Entonces, el asesoramiento legal está bueno porque baja, digamos, a la vida cotidiana estas cuestiones legales que solo los abogados las conocemos. Bien. Pero yo conozco muchos amparos que las personas mismas lo han tramitado yo solo y han prosperado. Y otros que no. Y me pasa lo mismo con los abogados. Hay amparos que han hecho abogados que prosperan y amparos que hacen los abogados y que no. ¿No es cierto? Bien. Porque está vinculado más al fondo de la cuestión. No hay quien lo hace. Bien. Otra consulta muy común en relación a este tema, ¿puedo iniciar un amparo en cualquier momento del año? Sí, porque la necesidad, si yo tengo un problema de salud, no dice, a ver, que no me caiga en enero porque estoy al horno, el juzgado está cerrado. No, en cualquier época del año, ¿sí? De lunes a viernes, después vamos a ver en qué juzgado. Nosotros tenemos la famosa feria, ¿no? El receso invernal y estival, que son 15 días en invierno, un mes entero, todo enero. También se habilita la feria, decimos los abogados. Bien. No importa que sea 10 de enero, yo voy al juzgado y por los amparos sí se habilita la feria. Bien. Es como que nunca hay vacaciones en esos casos. Bien. ¿Cómo es el procedimiento, Roxana, ya hablando de esto?
Procedimiento por escrito, como decíamos recién, por escrito. Si voy al abogado, generalmente va a ser por escrito, me va a hacer firmar. Hoy tenemos todo digitalizado, entonces el abogado se va a encargar de subirlo al sistema y demás, le va a ir explicando al cliente. Uno también puede ir dando constancias para el seguimiento. Pero si la persona va sin asesoramiento legal, sin patrocinio letrado, va al juzgado, ahí ya echa unas planillas, que es como unos formularios, donde uno, si quiere, las completa ahí o se las lleva a la casa y las completa con tranquilidad. En puño y letra, lapicera de cualquier color, ¿no? Porque hay gente que dice, ay, lo hice con tal lapicera. No importa, porque es algo informal, ¿sí? Entonces, completo los datos que me piden y mucha documentación. Pero a ver, no mucho papel por papel, ¿no? Documentación que sustente lo que yo estoy diciendo. Necesito tal medicación, necesito tal prótesis. Bien. A mi hijo le negaron ir a tal escuela. Acá está la constancia, ¿sí? Acá es el amparista, decimos nosotros. Esto lo tengo anotado en mis apuntes porque es importante, ¿no? Es el amparista el que tiene que probar que no hay otra vía más idónea y es el amparista el que tiene que probar los fundamentos de lo que está diciendo y que lo que estoy reclamando es de esa manera. Y acá muestro todas las pruebas. Algo como medio, no sé si muy criado por mí, ¿no? Muy básico y muy criollo, que uno dice, a veces los casos o los juicios se ganan o se pierden, ¿no? Entonces esto es así, como si fuese, nunca se empatan, ¿no? Excepto en la mediación. Esto se gana o se pierde, y gano o pierdo en base a la prueba. Yo tengo buena prueba, lo voy a ganar, o me va a prosperar esta acción. A ver, necesito en esto del amparo una prótesis y muestro los pedidos, muestro que hice las llamadas telefónicas, es urgente, tiene riesgo de vida, probablemente prospere. Ahora llego, necesito una prótesis, ¿no? Y tiene el pedido, no lo tengo, lo dejé en la casa, no. Y tengo poca prueba, tal vez del derecho estaba afectado, lo necesitaba, pero si tengo poca prueba, lo que decimos, pocos papeles que acrediten eso, probablemente me lo rechacen. Entonces acá es fundamental la prueba, ¿no es cierto? La prueba me hace ganar o perder esta cuestión. Bien, justamente iba a eso, a qué pasa si el juez o jueza rechaza el amparo, qué es lo que se puede hacer. Que me rechacen está entre las posibilidades, ¿sí? Esto es esta profesión y este trabajo es una obligación de medios y no de resultados. Yo te aseguro que voy a utilizar todos mis conocimientos y lo que tenga a mi alcance para llegar al resultado que queremos, pero no te puedo asegurar el resultado, no te puedo decir, no te preocupes, dentro de 48 horas tenés la prótesis. No, eso sería hasta antiético, ¿no? Entonces, está entre las posibilidades que me lo rechacen. ¿Por qué me lo pueden rechazar? Porque no es por muchas cuestiones. No era una conducta arbitraria e ilegal, no era la vía más idónea. Me dicen, no era esta la vía. Había otras vías. Usted no me acreditó haber ido por otras vías. Por ejemplo, cuando vemos el tema de la luz, el gas, no me dicen, no haga un amparo, usted tiene que ir primero por defensa del consumidor. Entonces me lo rechazaron el amparo. Me lo pueden rechazar, está dentro de las posibilidades. Puede ser porque no acredité la documentación. Pero si yo digo, yo acredité esto, yo hice todo bien, ¿y por qué me lo rechazan? Existe la posibilidad de que yo esto lo apele, ¿sí? Interpongo un recurso de apelación. ¿Y ahí qué pasa? Y necesito la asistencia del abogado. ¿Ven? Entonces ahí vemos donde el trámite no me lo requiere, pero puede ser que en algún momento lo necesite, porque me lo rechazaron. Y yo digo, si hice todos los papeles bien, bueno, esto hay que rechazarlo, hay que interponer un recurso ante el juez, ante la cámara, darle traslado a no sé quién. Y ahí, ¿cómo hago? Entonces ahí sí voy a necesitar esta ayuda del abogado entendido en estos temas. Bien. Roxana, ¿cómo es en la práctica? ¿Qué amparos se transmitan por lo general? Por lo general, yo he visto muchos amparos de salud últimamente, también son los que, digamos, yo he visto también en la práctica, y amparos contra el derecho a la educación, ¿no es cierto? El amparo de salud es el más común, ¿sí? Por ejemplo, necesito, como decía recién, una prótesis, un medicamento especial, los líquidos para las quimio, ese tipo de cosas, ¿no? Prótesis de todo tipo, ¿no? Hasta unas que a veces uno ni conoce. Y en el derecho a la educación, cuando se afecta el derecho a la educación, yo he visto muchos casos de amparos contra el Ministerio de Educación por las vacantes escolares, ¿no? Que le dan en un determinado local una vacante y el niño o niña o adolescente vivía en la otra, más lejos, mucho más lejos, me están afectando entonces el derecho al acceso a la educación. Entonces, bueno, he visto en otras localidades más grandes donde se ve afectado esto, o también la cobertura de las obras sociales en determinadas escuelas. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos a niños con discapacidad, entonces la obra social tenía que cubrir una determinada escuela, entonces ahí he visto también amparos medios entrelazados, vinculados más bien a la educación,
¿sí? Pero fundamental tener en cuenta esto, que siempre tienen que estar vinculados a algunos de estos derechos. En cuanto a lo de la jurisdicción, ¿cómo se tramita? Bien, la pregunta de la jurisdicción es ¿dónde presento los papeles? ¿No? ¿En dónde? ¿A dónde voy con estos papeles? ¿No? Entonces, siempre va a ser un juez el que va a resolver. Entonces, ya eso me da la idea que tengo que ir al juzgado. Claro. Nosotros tenemos juzgados de primera instancia, provinciales lo llamamos, que es el juzgado, por ejemplo, acá en Villa Regina, es el juzgado 21 de Villa Regina. ¿Dónde está? En la calle General Paz, 644, en el edificio, en el complejo judicial. Entonces, yo voy ahí al juzgado. En principio, la ley dice que puede ser un juez, aunque sea incompetente, un juez de cualquier otro fuero, ¿no? Pero en principio, correctamente sería interponerlo ahí en el juzgado civil y comercial. Pero hay otros amparos que se interponen en la justicia federal. ¿Cuándo cambia esto? Esto cambió el 8 de noviembre del 2021, hace muy poquito, ¿no? Ustedes me dicen, bueno, fue hace 2 años. Para mí es hace muy poquito. Es reciente. Es reciente. ¿Por qué? Porque durante todo este tiempo, la ley decía que yo podía interponer un recurso, no con mucha formalidad, en un juez inclusive incompetente. Pero a partir del 8 de noviembre de 2021 se cambia la doctrina y con el fallo Iriarte, un fallo de General Roca, se estipula que cuando es amparos contra las obras sociales y la medicina prepaga, la ley 23660 o 23682, obra social o medicina prepaga, tramitarán el juzgado federal. ¿Por qué? Porque son leyes nacionales. En cambio, cuando sea con un nivel provincial, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, acá entra el hospital, por ejemplo, bien, o contra una obra social como de rango provincial, podría ser IPROS, ¿no? Va a tramitar en el juzgado provincial. Entonces, hago recapitulo, hago una síntesis. Amparos contra el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación o contra IPROS, tramiten acá, en el juzgado 21, porque vivimos en Villa Regina, en el juzgado de primera instancia. Si estoy en Roca, si estoy en Beltrán, pero el juzgado de provincial. En cambio, si es contra una obra social o medicina prepaga, ante un juzgado federal. Nosotros acá, ¿dónde iríamos? A General Roca. A General Roca. Exacto. Roxana, ¿qué casos en relación a este tema te han tocado abordar? Bueno, como hace un ratito les comentaba, mucho de salud. Mucho de salud. De salud, sí, de salud he tenido, es como que casi médica, porque uno te dice, no, doctora, me falta la prótesis de no sé qué, y vos decís, ¿de qué será esa prótesis, no? Entonces uno se pone todo un día, investiga y dice, mira esta prótesis, ¿no? Prótesis, muchas de cuestiones de salud, prótesis de todo tipo, de prótesis, yo hablaba de esto y decía una prótesis, no sé, un brazo, una pierna, dentro de mi ignorancia. No, hay prótesis que están del corazón, ¿viste? De un montón de cuestiones. Material quirúrgico también, específico para alguna operación que no se consigue, y ahora también se está viendo mucho con medicamentos, ¿sí? O yo le digo así vulgarmente líquido de las quimios, ¿no? Pero bueno, hay ciclos que se hacen y hay determinados medicamentos que, por ejemplo, hay componentes que no se fabrican en el país o vienen importados, o hay una determinada cuestión, y para hacerse un determinado ciclo de quimios necesito tal y cual cosa, ¿no? Claro. Entonces, de repente hay un desabastecimiento o por ahí no. Entonces, bueno, yo he visto, y los que he tramitado yo han sido generalmente de salud vinculada a estas cuestiones. Bien, un poco de la situación, ¿no? De la problemática que está atravesando hoy por hoy lo que es salud. Así que bueno. Y por eso también la importancia del ciclo, del micro de hoy, ¿no es cierto? Porque estos advertimos que hay una crisis en el sistema de salud y por ahí esto, ¿no? Yo digo los amigos asesores, ¿no? Siempre hay alguien, no, anda a hacer un amparo, esto y lo otro, y resulta ser que cuando van a la entrevista con los asesoramientos en defensoría también pueden ir o al abogado particular, uno advierte que no prospera. A ver, hiciste esto, hiciste lo otro. Entonces, bueno, siempre concurrir con... No está mal el amigo asesor o el que me da el empujón, ¿viste? Pero bueno, a ver, cumplí, es la vida más idónea, seguí el caminito previo a que efectivamente me negaron esto, ¿no? La otra vez me pasaba, tuve un caso que una chica tenía que viajar y me dice, no me dan los pasajes, ¿viste? ¿Cuándo tenés el turno? De cada 15 días. No me dan los pasajes. Me dice, quiero hacer un amparo. Le digo, ¿pero cuánto falta? 15 días. Bueno, pero en 15 días pueden pasar tantas cosas. Claro. Entonces, bueno, estábamos muy cerca de la fecha, entonces le digo, bueno, sí, están faltando 3 días, no estamos teniendo los pasajes, no hace más que terminar conmigo y la llaman por teléfono y le dicen, ya están los pasajes. Entonces, haber hecho un amparo, porque para mí son papeles, para los abogados son papeles, pero para la persona es un desgaste emocional. Es un desgaste emocional, claro. No es sacar solo fotocopia, es decir, y las ilusiones, y contarle a la familia, fui a defensoría, o fui al abogado, perdí mi día de trabajo, o no, vamos a hacer un amparo.
y uno pone muchas expectativas y después que lo rechacen o que pase algo, ¿no? Y tener en cuenta también que cuando hay abogados particulares hay honorarios profesionales, ¿sí? Entonces también esto también tenerlo en cuenta, ¿no? Porque digo, no, yo con defensoría no voy, yo solo no lo hago, o solo no lo hago, voy al abogado. Bueno, eso también tiene un costo, ¿no? Entonces tal vez estoy pidiendo dinero para una prótesis pero no tengo dinero para el abogado. Entonces no es compatible. Pero eso está bueno estar asesorado. Asesorado digamos, cuándo corresponde, cuándo sí, cuándo no. Porque ¿qué derechos contempla? Exacto. O por ahí me embalo diciéndolo en criollo, ¿no? Me remotivo, hago un amparo y me lo rechazan el límite y me lo iban a rechazar, con o sin abogado. ¿Por qué? Porque fui motivado por personas que no tenían conocimiento en la materia. Claro. Roxana, me gustaría que a modo de cierre habláramos fuera de aire de algunas frases que... Sí. Célebres. Estaría lindo que queden resonando en relación a este tema. Me parecía importante esta frase que agendábamos antes de darle inicio al micro, esto de que uno dice es urgente, lo quiero ya, ¿no? Y se entiende frente a la salud, a situaciones de enfermedad grave, de vida o muerte, por una cuestión que uno ha visto. Entender esto, que no todo lo urgente es materia de amparo. ¿Sí? Uno dice, es urgente, lo necesito ya, hace un amparo. No todo lo urgente es materia de amparo. Y no todo lo que tramita como amparo es urgente. Entonces eso me pareció trascendental y para dejar pensándolo, ¿no? Bien. Así que bueno. Bueno, Roxana, no sé si queda algo más. No, creo que he tratado de ser sintética y un poco escuchando, ¿no? Yo, hago filas en muchos lugares. Voy a muchos lugares y hago filas y me encanta eso, ¿no? Como trabajo de campo y escucho a la gente y digo, y me dan ganas de tirar un bocado y decirles, no, no es así. Y digo, no, para eso están los micros, para que la audiencia se prenda, escuche y se quite sus dudas. Tal cual. Bueno, Roxana, como siempre, muchísimas gracias. Seguramente vamos a seguir, nos quedan micro a lo largo del año, así que nada, muchas gracias una vez más. Y bueno, de esta manera entonces hablábamos del tema de recurso de amparo con la abogada y mediadora en asuntos de familia, doctora Roxana Zapata. Te acompañamos con La Voz del Diario. Toda la información de la región en LCR, www.lcr.com.ar.